A los 72 años solté un grito. Era grande y pesado, no como te imaginas. Fue el estante de mi viejo armario que se desplomó cuando intenté moverlo sola. El estruendo resonó por el estrecho pasillo de mi casita de piedra en Asti. Me quedé quieta, con la mano en el pecho, riéndome del susto y del silencio que habita aquí desde que Salvatore se fue. 10 años sin él me enseñaron a lidiar con la quietud. Me levanto temprano. Preparo el café en la cafetera italiana. Me recojo el pelo en un moño y me pongo mi labial clarito, aunque solo sea para ir a la panadería. Es mi manera de recordar. Sigo siendo mujer. Fue mi hija Rosa quien insistió con el armario nuevo. Mamá, basta ya de ese mueble torcido. Es un regalo mío. Acepté. La víspera. Usé el perfume que guardaba desde el último aniversario de bodas. Me puse el labial con esmero y metí un pastel de maíz al horno. Una casa vacía necesita oler a gente. A las 8:30 sonó el timbre. Uniforme azul, portapapeles, manos de quien trabaja. Respiré hondo. Abrí la puerta e intenté parecer natural. Buongiorno, signora Giuseppina. Soy Mateo, de Muebles Torino. Vengo a montar el armario. El café estaba listo, el pastel subiendo, y sin saberlo, mi vida también. Y aquí está la traducción de la narrativa cinematográfica completa y detallada. En cada callejón de piedra de un pequeño pueblo italiano, en cada ventana con geranios rojos, hay una historia esperando ser contada. Algunas se susurran en la plaza, otras se guardan bajo 7 llaves, como un secreto de familia. La historia que estás a punto de escuchar es una de esas, un secreto del corazón. Y así como las mejores historias merecen ser escuchadas, creemos que también merecen ser compartidas. Si valoras las narrativas que nos conectan, que revelan la profundidad del alma humana, considera suscribirte a nuestro canal. Así, no te perderás ninguna de las ventanas que abrimos a mundos como el de Giuseppina. Ahora, cierra los ojos y ven conmigo al Piamonte. El grito rasgó el silencio de la casa, un sonido agudo y ahogado que se perdió entre las gruesas paredes de piedra. No fue un grito de dolor o miedo, sino de algo mucho más complejo, algo que brotó desde las profundidades de un pozo que Giuseppina creía seco desde hacía décadas. Estaba de pie, en medio de su habitación, con las manos temblorosas apretadas contra la boca, los ojos desorbitados y fijos en el joven que tenía delante. Se llamaba Lorenzo. Era alto, con hombros anchos que parecían llenar todo el espacio del pequeño cuarto. El sol de la mañana, que entraba por la ventana, delineaba la silueta de su cuerpo, con el polvo fino danzando en los rayos de luz a su alrededor. Estaba arrodillado, el sudor brillando en su nuca, los músculos de su espalda contrayéndose bajo la camiseta de algodón, mientras ajustaba la última bisagra de la puerta del armario nuevo. El olor a pino recién cortado, a barniz y a su sudor masculino y limpio era una invasión, una afrenta deliciosa y aterradora al aroma de lavanda y naftalina que había reinado en esa habitación durante más de 50 años. Él se giró, sus ojos oscuros y amables encontrándose con los de ella. ¿Está bien, señora Giuseppina? ¿Necesita ayuda? Ella solo negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. El grito aún resonaba en su garganta, como un pájaro atrapado. ¿Ayuda? Sí. Necesitaba ayuda. Necesitaba que él se fuera de inmediato. Necesitaba que se quedara para siempre. Necesitaba entender por qué la simple visión de él, trabajando con tanta fuerza y vitalidad en el lugar donde su difunto marido, Salvatore, solía dormir, había roto una presa dentro de ella. Su presencia era tan abrumadora, tan viva. Había entrado en su casa, en su habitación, en su santuario de viudez, y con la misma facilidad con la que desmontó el viejo armario, la estaba desmontando a ella, pieza por pieza. Las tablas podridas de su resignación, los tornillos oxidados de su soledad, todo se venía abajo, y en medio de los escombros de su mundo cuidadosamente construido, se sentía expuesta, vulnerable, y para su completo asombro, terriblemente viva. El grito no había sido para él, había sido para sí misma, un grito de reconocimiento, de asombro. A sus 72 años, Giuseppina se dio cuenta, con un terror que era casi alegría, de que su corazón no se había detenido junto con el de Salvatore. Solo estaba dormido, y acababa de ser despertado brutalmente. Antes del grito, antes del olor a pino nuevo, la vida de Giuseppina era una melodía suave, tocada con las mismas notas, todos los días. Era la primera en despertar en el pueblo de Monforte d'Alba,
El sol aún dudaba detrás de las colinas cubiertas de viñedos, cuando ella ya estaba en pie, su cuerpo pequeño y encorvado, moviéndose con la eficiencia de la práctica. El primer sonido era el crujido familiar del suelo de madera bajo sus pies descalzos. Luego, el clic metálico al encender la estufa de gas, seguido del reconfortante murmullo de la cafetera moka, un sonido que era la columna vertebral de todas sus mañanas. Mientras el rico aroma del café llenaba la pequeña cocina, abría la puerta trasera. El aire matutino del Piamonte era fresco y limpio, cargado con el olor a tierra húmeda y a las rosas que insistían en florecer en su pequeño jardín. «Buongiorno, mie belle», le susurraba a sus 3 gallinas, que cacareaban en respuesta, agitándose en su pequeño gallinero. El intercambio de granos por huevos frescos era uno de los pocos comercios que aún mantenía con el mundo. Su casa era un reflejo de ella, pequeña, ordenada y llena de fantasmas amables. En la sala, un sillón de terciopelo gastado, el preferido de Salvatore, aún conservaba la forma de su cuerpo. Sobre el aparador, fotos en blanco y negro contaban la historia de una vida. Giuseppina y Salvatore jóvenes, tomados de la mano el día de su boda, ellos con su única hija, Elena, todavía una bebé de mejillas sonrosadas, una foto más reciente, de ambos ya con el pelo blanco, sonriendo a la cámara durante una fiesta del pueblo. Cada objeto tenía una historia, un peso, eran sus anclas, atándola a un pasado que era más real para ella que el presente. La compañía diaria de Giuseppina era una vieja radio de madera, que encendía todas las mañanas. La voz aterciopelada de un locutor anunciaba las noticias locales, el pronóstico del tiempo, y luego ponía canciones italianas de los años 50 y 60. Eran las canciones de su juventud, las que ella y Salvatore bailaban en la cocina mientras la salsa de tomate hervía en la estufa. Ella tarareaba, con la voz un poco ronca por el desuso, mientras barría el patio de piedra, las cerdas de la escoba creando un ritmo suave y constante. La soledad no era un enemigo, era una compañera. Habían pasado 11 años desde que Salvatore se fue, llevado por una enfermedad que lo consumió lentamente, dejándola con un vacío que aprendió a sortear, como se sortea un mueble en la oscuridad. Llenaba sus días con tareas: cuidar el jardín, hacer pan, tejer jerseys para sus nietos que vivían lejos, en Turín. Su rutina era una armadura contra el dolor, un ritual que mantenía a raya el caos de la nostalgia. La gente del pueblo la conocía como Donna Giuseppina, la viuda discreta, la señora de luto perpetuo que siempre vestía tonos de gris y azul marino. La saludaban con respeto en la plaza, intercambiaban unas palabras sobre el tiempo o el precio de las aceitunas. Era una institución, una parte fija del paisaje, como la vieja iglesia en la cima de la colina. Nadie, ni siquiera su hija, sospechaba la inmensidad de sentimientos que se escondía detrás de sus ojos melancólicos y su sonrisa educada. Nadie imaginaba que bajo la superficie tranquila de ese lago de serenidad todavía existían corrientes, esperando solo una piedra para crear olas. La llamada de Elena, un martes lluvioso, fue esa piedra. La lluvia golpeaba suavemente los cristales de la ventana de la cocina, cada gota un pequeño toque en el silencio de la tarde. Giuseppina estaba sentada a la mesa, pelando patatas para la sopa de la cena, sus manos moviéndose con la destreza de quien ha realizado esa tarea miles de veces. El teléfono, un viejo aparato de disco fijado a la pared, sonó, su timbre estridente cortando la paz de la cocina. Se limpió las manos en el delantal y contestó, sabiendo ya quién era. Solo Elena llamaba a esa hora. ¿Pronto? «Mamá, soy yo». La voz de Elena era como siempre, un poco apresurada, llena de la energía de la gran ciudad. «¿Está todo bien? ¿No te molesto?» «No, hija. Solo preparando la cena. ¿Cómo están los niños?» «¿Y Marco?», preguntó Giuseppina, su corazón calentándose un poco al pensar en sus nietos, Leo y Mateo. «Están todos bien. Leo sacó una buena nota en matemáticas, puedes creerlo, y Mateo no para de patear la pelota dentro de casa. Marco te manda un beso». Hubo una pequeña pausa. El tipo de pausa que Giuseppina sabía que precedía a una petición o una sugerencia. «Mamá, he estado pensando, ¿recuerdas que la última vez que estuve allí comenté sobre tu armario?» Giuseppina miró hacia su habitación, como si pudiera ver el mueble a través de las paredes. «¿Qué pasa con él? Sigue en el mismo sitio». Elena suspiró. Era un sonido familiar, una mezcla de cariño y exasperación. «Mamá»,
La puerta está torcida. Tú misma dijiste que uno de los cajones ya no abre, y ese olor a moho no es bueno para tu ropa, ni para tu salud. Es olor a tiempo, Elena. No a mojo, corrigió Giuseppina terca. Este armario nos sirvió a tu padre y a mí durante 50 años. No lo voy a tirar ahora. No estoy diciendo que lo tires, argumentó su hija, con voz más suave. Pero quizás es hora de uno nuevo, uno más funcional, con más espacio. Vi uno perfecto para ti en una tienda online, de madera clara, para iluminar la habitación. Puedo pedirlo y te lo entregan y montan todo. No tienes que preocuparte por nada. La idea la asustó. Un armario nuevo. Un objeto grande, extraño, sin historia, invadiendo su espacio. La habitación era su santuario, el lugar más íntimo de la casa. Era donde la presencia de Salvatore era más fuerte. Cambiar el armario parecía una traición, como borrar una parte de él. No necesito nada nuevo, Elena. Este está bien. Mamá, por favor. La voz de Elena se volvió suplicante. Piénsalo como un regalo mío. Para tu comodidad. ¿Crees que a papá le gustaría que estuvieras luchando con una puerta de armario atascada todos los días? Él querría que estuvieras bien. La mención de Salvatore fue un golpe bajo y efectivo. Elena sabía que era su punto débil. Giuseppina guardó silencio por un momento, mirando las gotas de lluvia que se deslizaban por el cristal. Quizás su hija tenía razón. La puerta atascada era, de hecho, una molestia diaria. Y el olor, quizás sí era moho. ¿Es caro?, preguntó, su practicidad campesina saliendo a flote. No te preocupes por eso. Es un regalo. Pueden entregarlo la próxima semana. El martes. ¿Te parece bien? Giuseppina suspiró. Un sonido de rendición. Si tanto insistes. Genial. La alegría en la voz de Elena era palpable. Me encargo de todo. Te llamarán antes de ir. El chico que lo monta es muy profesional. No te preocupes. ¿Un chico? La palabra se le escapó antes de que pudiera contenerla. Sí, mamá. La tienda envía a un montador. Es más fácil así. Ahora tengo que irme. Los niños están haciendo un lío. Un beso grande. Te quiero. También te quiero, hija. Giuseppina colgó el teléfono y se quedó de pie, con la mano aún en el auricular. La lluvia seguía cayendo. Un chico. Un extraño vendría a su casa, entraría en su habitación. La idea plantó una semilla de inquietud en su pecho, una agitación que no había sentido en mucho tiempo. Era solo un armario, solo un montador. Pero, por alguna razón, parecía mucho más que eso. Parecía el presagio de un cambio, y Giuseppina odiaba los cambios. En los días que siguieron a la llamada de Elena, Giuseppina se encontró mirando el viejo armario con otros ojos. Era una pieza maciza de nogal oscuro, con tallas florales sencillas en las puertas, obra de un artesano local ya fallecido. El barniz estaba gastado en varios lugares, especialmente alrededor de los tiradores de latón, donde sus manos y las de Salvatore lo habían pulido a lo largo de medio siglo. Aquel armario era más que un mueble, era un archivo, un guardián silencioso de su vida en pareja. Giuseppina abrió la puerta izquierda, la que aún funcionaba bien. El olor que emanaba era una mezcla compleja de lavanda seca, que ponía en pequeños saquitos de tela, naftalina, y el tenue aroma del perfume de Salvatore, que de alguna manera aún se aferraba a su abrigo de lana gris, colgado en el mismo lugar donde lo dejó por última vez. Pasó los dedos por la tela áspera del abrigo, cerró los ojos, y por un instante, casi pudo sentirlo allí, su olor, la solidez de su hombro bajo la tela. Recordó el día que compraron ese abrigo, en un viaje a Alba, para celebrar su 25º aniversario de bodas. Salvatore se había quejado del precio, pero ella insistió. Un hombre necesita un buen abrigo de invierno. Le había dicho, ajustándole el cuello. Lo usó hasta el final. En el cajón de abajo, bajo sábanas de lino amarillentas por el tiempo, estaba su caja de recuerdos. Rara vez la abría. La sacó. El polvo la hizo estornudar. Dentro, envuelto en papel de seda, estaba su velo de novia. Al lado, un mechón del pelo de Elena cuando era bebé, atado con una cinta azul. También había cartas que Salvatore le había escrito durante su breve servicio militar, con una caligrafía inclinada y un poco torpe, pero con palabras llenas de un amor joven e impaciente. Mi Giuseppina, leyó en uno de los frágiles papeles. Cuento los días para volver contigo y con nuestras colinas. La vida aquí es gris sin tu sonrisa. Sonrió, una lágrima solitaria escapando y rodando por su mejilla arrugada.
Aquel armario contenía la esencia de su vida, el vestido que usó en el bautizo de Elena, las camisas que Salvatore se ponía los domingos para ir a misa, la colcha de retazos que ella misma hizo en su primer embarazo, que lamentablemente no llegó a término, alegrías y tristezas, todo guardado allí, doblado y apilado. La otra puerta, la derecha, estaba atascada. Tiró con fuerza, su pequeño cuerpo esforzándose. Con un gemido de protesta, la madera cedió. Allí estaban sus vestidos, la mayoría oscuros, su ropa de viuda, pero en el fondo, olvidado, había un vestido de verano, de algodón estampado con pequeñas flores azules. Lo recordó. A Salvatore le encantaba verla con ese vestido. «Te pareces al cielo de primavera», le decía. No se lo había puesto en más de una década. Parecía pertenecer a otra mujer, a otra vida. La idea de vaciar todo aquello, de exponer esas reliquias a un extraño, de transferirlas a una nueva caja de madera sin alma, era dolorosa. Era como si estuviera realizando una exhumación. Cada prenda de ropa, cada sábana, cada fotografía, tendría que ser tocada, evaluada y reubicada. El proceso parecía monumental, no por el esfuerzo físico, sino por el peso emocional que conllevaba. Aquella noche, Giuseppina soñó con el armario. En el sueño, las puertas se abrían solas, y de allí no salía ropa, sino susurros. Eran su voz y la de Salvatore, ecos de conversaciones antiguas, risas, discusiones sobre las cosechas. Los susurros llenaban la habitación, envolviéndola, hasta que una fuerte ráfaga de viento entraba por la ventana y los dispersaba para siempre. Se despertó con el corazón desbocado, el silencio de la casa de repente opresivo. El martes se acercaba, y con él, el viento del cambio. La mañana del martes amaneció clara y brillante, una burla a su ansiedad. Giuseppina se despertó incluso antes de lo habitual. La casa ya estaba impecablemente limpia, pero la limpió de nuevo, frotando superficies que ya brillaban, como si la pureza del ambiente pudiera de alguna manera proteger su paz interior. Había pasado el día anterior vaciando el armario. Fue una tarea melancólica y agotadora. Cada prenda fue cuidadosamente doblada y apilada sobre la cama y la silla de la habitación, transformando el espacio en un caos ordenado de telas y recuerdos. La habitación parecía más pequeña, ahogada por su propio pasado. Se vistió con un esmero inusual. Eligió un vestido gris oscuro, pero se recogió el pelo canoso con una horquilla de nácar que no usaba desde hacía años. Se miró en el pequeño espejo del baño y no le gustó lo que vio. Parecía una anciana asustada. ¿Por qué le importaba? Era solo un trabajador. Vendría, haría su trabajo y se iría. Su vida volvería a la normalidad. O quizás no. Hacia las 9 de la mañana, escuchó el sonido. Un ruido extraño en su mundo de silencio y cacareos. El motor de una furgoneta diésel, ralentizando y aparcando frente a su casa. El corazón de Giuseppina dio un vuelco. Se asomó por la cortina de encaje de la ventana de la sala. Era una furgoneta blanca, con el logo de una tienda de muebles de Turín en el lateral. Se abrió la puerta del conductor, y entonces lo vio. Rodeó la furgoneta y Giuseppina se apartó de la ventana, como si pudiera ser vista. Era joven, quizás de unos 30 y pocos años, el pelo oscuro y espeso, un poco despeinado por el viento. Llevaba unos vaqueros gastados y una camiseta azul que realzaba la anchura de sus hombros. Se movía con una agilidad segura, abriendo la parte trasera de la furgoneta para inspeccionar la carga. Lo observó un momento más, fascinada y nerviosa. Había una vitalidad en él, una energía cruda, que parecía casi violenta en la quietud de su calle. Era el tipo de energía que Salvatore había tenido en su día, antes de que el duro trabajo en el campo y los años lo encorvaran. Sonó el timbre, un sonido agudo que la sobresaltó. Respiró hondo, se alisó el vestido y caminó lentamente hacia la puerta. Giró la llave en la cerradura, el sonido del metal pareciendo anormalmente alto. Abrió la puerta. Él estaba allí, a pocos pasos, el sol de la mañana creando un halo a su alrededor. De cerca, era aún más alto. Su rostro estaba bronceado por el sol, con rasgos bien definidos y una mandíbula fuerte. Sus ojos, cuando se encontraron con los de ella, eran de un marrón profundo, y para su sorpresa, amables. Había una sonrisa contenida en sus labios. «Buongiorno, signora Giuseppina Ricci». Su voz era un barítono agradable, con el acento urbano de Turín. «Sí», tartamudeó ella. «Soy yo. Soy Lorenzo, de Mobilidarte. Aquí tengo su nuevo armario.
Hizo un gesto hacia la furgoneta. Si me dice dónde lo quiere, empiezo a descargar. Claro, pase, por favor, dijo ella, apartándose para dejarle paso. Él entró, y el espacio pareció encogerse al instante. Trajo consigo el olor del aire libre, del sol y de algo que era solo suyo, una mezcla de jabón y esfuerzo. Giuseppina se sintió de repente pequeña y frágil en su propia casa. Está en la habitación, en el piso de arriba, dijo ella, con la voz más baja de lo que pretendía. Le muestro el camino. Mientras lo guiaba por la estrecha escalera, dolorosamente consciente de su imponente presencia justo detrás de ella, Giuseppina tuvo la vertiginosa sensación de que no solo estaba llevando a un extraño a su habitación, estaba invitando al futuro a entrar, y no tenía ni la menor idea de cómo lidiar con él. La habitación estaba bañada en una luz suave que entraba por la única ventana, iluminando las pilas de ropa y el viejo armario de nogal, que ahora parecía un gigante dormido y condenado. Lorenzo se detuvo en la entrada, su mirada recorriendo el espacio. Así que este es el que tenemos que desmontar primero, dijo, su voz práctica rompiendo el silencio reverente de la habitación. No se preocupe, señora. Tendré cuidado. Dejó su caja de herramientas en el suelo, un sonido metálico y seco que pareció un sacrilegio en aquel ambiente. La abrió, revelando un arsenal de destornilladores, martillos y otras herramientas que parecían brutalmente modernas en comparación con todo lo demás en la habitación. Giuseppina se quedó junto a la puerta, sintiéndose una intrusa en su propio espacio, mientras él se adueñaba de él con una eficiencia tranquila. Empezó por las puertas. Con un destornillador, comenzó a aflojar los tornillos de las viejas bisagras. El sonido del metal chirriando contra la madera era como un gemido de dolor. Giuseppina se encogía con cada giro de la herramienta. Cada chirrido era un recuerdo que se desalojaba. Cada tornillo suelto era un vínculo con el pasado que se rompía. Este mueble es muy antiguo. Madera maciza, comentó Lorenzo, más para sí mismo que para ella. Ya no se hacen cosas así. Había un tono de respeto en su voz que la consoló un poco. No veía solo un montón de madera vieja, veía la artesanía. Cuando soltó la primera puerta, se dio cuenta de que era demasiado pesada y torpe para maniobrarla solo en el espacio reducido. La miró. «Señora, ¿le importa echarme una mano? Solo para sujetarla mientras la saco del eje». Dudosa, se acercó. «¿Qué debo hacer?» «Sujete aquí, en este extremo», con firmeza. Giuseppina puso sus manos pequeñas y arrugadas sobre la madera fría y pulida. Su piel era casi del mismo color que el nogal oscuro. Lorenzo se posicionó al otro lado, sus manos grandes y fuertes rodeando la puerta. Por un instante, sus manos estuvieron a meros centímetros de distancia. Podía sentir el calor que emanaba de él. Levantó la puerta con un gruñido de esfuerzo, liberándola de las bisagras. «Vale, ahora vamos a apoyarla contra la pared, con cuidado». Se movieron al unísono, un paso a la vez, en una extraña y torpe danza. Se sentía ridículamente consciente de su respiración, del sonido de sus pies arrastrándose por el suelo. Cuando apoyaron la puerta contra la pared, soltó un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. «Gracias», dijo él, con una rápida sonrisa. Volvió inmediatamente al trabajo, atacando la segunda puerta, la que estaba atascada. Giuseppina retrocedió a la seguridad del umbral de la puerta, con el corazón latiendo un poco más rápido. No era solo el esfuerzo físico, era la proximidad, la colaboración forzada. ¿Cuánto tiempo hacía que no trabajaba junto a un hombre para realizar una tarea física? Desde que Salvatore enfermó. Aquella simple acción había despertado una memoria muscular y emocional que llevaba años dormida. Lo observó luchar con la segunda puerta. La madera estaba hinchada y atascada. Tuvo que usar más fuerza, su cuerpo inclinándose, los músculos de sus brazos definiéndose. No era solo un chico, era un hombre en la plenitud de su fuerza física, y esa fuerza, esa vitalidad, estaba siendo ejercida para desmantelar el símbolo más tangible de su vida pasada. La ironía no se le escapó. Para construir lo nuevo, primero había que demoler lo antiguo. Y, en ese momento, Giuseppina sintió, con una claridad aterradora, que el armario no era lo único que se estaba deconstruyendo en esa habitación. Después de quitar las puertas, Lorenzo empezó a desmontar la estructura principal. El trabajo era más ruidoso ahora. El martillo de goma golpeaba sordamente la madera para soltar las juntas, y los estantes eran arrancados con un sonido de desgarro,
El aire se llenó de polvo de madera antigua, el fantasma del nogal liberándose en el aire. Giuseppina bajó a la cocina. El ruido de arriba era una presencia constante y perturbadora. Necesitaba hacer algo, ocuparse con un ritual familiar. Puso la cafetera moka en la estufa, el gesto automático y reconfortante. Mientras el agua se calentaba, pensó en el joven de arriba. Estaba trabajando duro, bajo el sol que ahora entraba con más fuerza por la ventana de la habitación. La hospitalidad era una segunda naturaleza para ella. Un trabajador en su casa era un invitado, aunque fuera de pago. Cuando el café estuvo listo, su aroma fuerte y familiar llenando la cocina, tomó una decisión. Puso 2 tazas pequeñas en su mejor bandeja, la que había heredado de su madre, junto con un azucarero de porcelana y 2 galletas de almendra caseras. Con la bandeja en las manos, subió las escaleras con vacilación. Se detuvo en la puerta de la habitación. Lorenzo estaba de espaldas a ella, la camiseta pegada a la espalda sudorosa. Estaba intentando mover uno de los macizos laterales del armario. «Disculpe», dijo Giuseppina, con la voz un poco temblorosa. Él se giró, sorprendido. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una pequeña mancha de polvo. Sus ojos se posaron en la bandeja. «Pensé que quizás querría una pausa. Para un café», dijo ella, sintiéndose de repente tímida. Una sonrisa genuina iluminó su rostro, transformando sus facciones. «Señora, me ha leído el pensamiento. Justo lo que necesitaba. Muchas gracias». Tomó una de las tazas, sus manos grandes y un poco sucias pareciendo gigantescas, al sostener la delicada porcelana. Giuseppina señaló una silla que estaba libre de ropa. «Siéntese, por favor. Descanse un minuto». Él se sentó, su gran cuerpo pareciendo llenar la pequeña silla. Giuseppina se quedó de pie, sosteniendo su propia taza, sin saber muy bien qué hacer a continuación. Bebió un sorbo de café. «Ah, esto es café de verdad. No es agua sucia de las máquinas». Cogió una galleta y le dio un mordisco. «¿Y estas las ha hecho usted?» Ella asintió. «Biscotti di mandorle. Una receta antigua. Son los mejores que he probado nunca», dijo, con la boca llena. Guardaron silencio por un momento, un silencio diferente al que ella estaba acostumbrada. No era el silencio vacío de la soledad, sino un silencio compartido, lleno del sonido de su masticación y el tic-tac del viejo reloj en el pasillo. «¿Vive aquí sola, señora?», preguntó él rompiendo el silencio. «Sí, desde que mi marido falleció». «Lo siento», dijo él con tono sincero. «Yo también perdí a mi padre hace unos años. Mi madre todavía lo echa mucho de menos». Aquella pequeña confesión creó un puente inesperado entre ellos. No era solo un cuerpo fuerte y anónimo, era un hijo que entendía la pérdida. «Tengo una hija en Turín», añadió Giuseppina. Fue ella quien insistió con este armario nuevo. Él se rió. Un sonido agradable y bajo. «Las hijas son así, se preocupan. Mi mujer es igual. Estaba casado». La información quedó en el aire, neutra y factual. Giuseppina no supo por qué sintió una minúscula punzada de algo. No era decepción. Quizás solo era un recordatorio de la distancia entre sus mundos. Él tenía una vida, una mujer, una madre. Él era el presente. Ella era el pasado. Terminó el café y la galleta. «Bueno, muchas gracias por esto, señora. Me ha dado la energía que necesitaba». Se levantó. «Ahora, de vuelta al trabajo». Cuando él se giró hacia el armario desmantelado, Giuseppina se quedó allí un momento más, sosteniendo su taza fría. La conversación había sido breve, trivial, pero su cocina, su café, sus galletas, habían sido compartidos. Se había abierto una pequeña grieta en su fortaleza de soledad, y por esa grieta, un rayo de luz, extraño y desconocido, comenzaba a entrar. Con el viejo armario completamente desmontado y sus piezas apoyadas ordenadamente contra una pared, llegó el momento de bajarlas. Lorenzo miró las tablas largas y pesadas, y luego la escalera estrecha y empinada. «Esta va a ser la parte complicada», murmuró. Cogió uno de los laterales, intentando maniobrarlo solo, pero era demasiado largo para dar la vuelta en la escalera. Suspiró, frustrado. «Necesito ayuda otra vez, señora. Lamento molestarla». «No es molestia», dijo Giuseppina, su voz más firme esta vez. La pausa para el café la había relajado un poco. «Dígame qué hacer». «Vale, yo cojo esta punta y voy delante, de espaldas. Usted coge la otra punta y la guía. Lo más importante es que mantengamos el equilibrio y nos comuniquemos». Se posicionó en la escalera. Giuseppina agarró su extremo de la tabla de madera. El nogal era pesado.
más pesado de lo que parecía, y su superficie era sorprendentemente lisa bajo sus dedos. ¿Lista?, preguntó él por encima del hombro. Ella asintió. Vamos allá. Despacio. Empezaron a bajar, un escalón a la vez. El enfoque de Giuseppina era total. Tenía que concentrarse en el peso, en el equilibrio, en sus pies. Lorenzo daba las instrucciones en voz baja. Un poco a su izquierda. Cuidado con la pared. Ahora, gire un poco. Era un buen líder, tranquilo y seguro. En la última curva de la escalera, la más estrecha, la tabla amenazó con atascarse. «Espere», dijo él. «Necesito inclinarla más». Para hacerlo, tuvo que moverse hacia atrás, y su mano resbaló un poco en la madera. Para reequilibrarse, su otra mano voló hacia atrás, buscando un apoyo, y encontró la mano de Giuseppina. El contacto fue eléctrico. Su mano grande y cálida cubrió la de ella por completo. La piel de él era áspera, con callos del trabajo, pero el toque fue, paradójicamente, suave. Un choque, no desagradable, recorrió el brazo de Giuseppina, subiendo hasta su hombro y explotando en su pecho como un fuego artificial olvidado hace mucho tiempo. El tiempo pareció detenerse. En ese breve segundo, todo lo que existía era la sensación de su piel contra la de ella. El calor, la fuerza contenida en esos dedos. Fue un accidente. Duró solo un instante. Él retiró la mano tan rápido como la puso. «Disculpe», dijo, con la voz un poco tensa. «No pasa nada», susurró ella, el corazón martilleando contra sus costillas. Lograron pasar la curva y llegaron a la planta baja. Dejaron la tabla en el suelo de la sala. Giuseppina retrocedió, flexionando los dedos de la mano que él había tocado. La piel todavía le hormigueaba, como si la impresión de su mano estuviera marcada a fuego en ella. Hicieron 4 viajes más, transportando las piezas restantes del armario. No se tocaron más, pero la conciencia del toque flotaba en el aire entre ellos. Giuseppina se movía con una precisión robótica, demasiado consciente de su propio cuerpo, del espacio entre ellos. Él también parecía más contenido, más centrado en el trabajo, evitando su mirada. Cuando la última pieza del viejo armario estuvo abajo, lista para ser llevada a la furgoneta, la habitación de arriba quedó extrañamente vacía. Solo un rectángulo más claro en el suelo y en la pared marcaba el lugar donde el guardián de recuerdos había estado durante 50 años. Un espacio en blanco. Un vacío. Giuseppina se miró las manos. Parecían las de siempre, arrugadas y con las venas marcadas. Pero sabía que algo había cambiado. Una mano que no había sido tocada con intimidad en más de una década había sido despertada. Y con ella, algo mucho más profundo dentro de sí. Aquel toque accidental había sido más que piel contra piel. Había sido un recordatorio de que su cuerpo no era solo un recipiente para la memoria y el dolor. Todavía era capaz de sentir. Con el espacio despejado, Lorenzo comenzó a traer las cajas del nuevo armario. Eran grandes, de cartón marrón, y parecían incongruentemente modernas en la casa de Giuseppina. Subía las escaleras con ellas al hombro, con una facilidad que desmentía su peso, su respiración saliendo en pequeñas bocanadas de esfuerzo. Giuseppina lo observaba desde la cocina, sintiéndose inútil. Su tarea de ayuda había terminado. Ahora era solo una espectadora. Decidió preparar el almuerzo. Cocinar era su dominio, el lugar donde se sentía competente y en control. Sacó del frigorífico verduras frescas de su jardín y un trozo de queso local. Decidió hacer una fritata simple y una ensalada. Los sonidos que venían del piso de arriba eran diferentes ahora. No eran los sonidos de la destrucción, sino de la creación. El rasgar del cartón, el tintineo de los tornillos al ser vertidos en el suelo, el zumbido bajo e intermitente de un atornillador eléctrico. Eran sonidos de progreso, de algo nuevo tomando forma. Mientras cortaba los tomates para la ensalada, su mente divagaba. El toque, la sensación aún persistía, una brasa cálida en su mano. Se sentía tonta. Era una anciana. Y él un joven casado. El toque no había significado nada para él. Había sido un mero accidente. Pero para ella, había sido como una gota de agua en un desierto. Recordó las manos de Salvatore. Al principio, eran fuertes y ásperas como las de Lorenzo, manos de un hombre que trabajaba la tierra. Con el tiempo, se volvieron más suaves, más familiares. Sus manos conocían cada centímetro del cuerpo de ella, y las de ella conocían cada callo y cicatriz de las de él. En los últimos años,
Las manos de él se volvieron frágiles y frías, y era ella quien las sostenía para darles calor. El toque de Lorenzo no era como el de Salvatore, era diferente. Era el toque de un extraño, y era esa extrañeza lo que lo hacía tan potente, tan perturbador. El olor de la fritata cocinándose en la sartén se mezcló con el olor a pino nuevo que comenzaba a bajar por las escaleras. Era una combinación de aromas que nunca antes había existido en esa casa. Lo familiar y lo nuevo, su mundo y el de él, colisionando en su cocina. Cuando el almuerzo estuvo listo, dudó. ¿Debería ofrecérselo? ¿Sería demasiado íntimo? Compartir una comida era más que compartir un café, pero su educación, su naturaleza, venció la duda. Subió de nuevo las escaleras. La estructura principal del nuevo armario ya estaba montada, un esqueleto de madera clara que parecía brillar en la habitación. Lorenzo estaba leyendo las instrucciones, con el ceño fruncido en concentración. «El almuerzo está listo», dijo ella, con voz suave. «He hecho una fritata, si quieres acompañarme». Él levantó la cabeza, sus ojos enfocándose en ella como si regresara de un lugar lejano. Pareció sorprendido por la oferta. «Señora, no tiene por qué molestarse. He traído un sándwich». «Un sándwich frío no es almuerzo», replicó ella, con una autoridad maternal que la sorprendió a sí misma. «La comida se va a enfriar. Venga». Él miró el armario, luego a ella. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios. «No puedo discutir con eso. Solo un minuto». Apretó un último tornillo y luego la siguió a la cocina. Se lavó las manos en el fregadero, frotándolas con jabón hasta que quedaron limpias. A Giuseppina le gustó ese gesto. Era respetuoso. Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina, la misma donde ella y Salvatore habían compartido miles de comidas. La luz del mediodía entraba por la ventana, iluminando la comida sencilla pero colorida. «Esto se ve delicioso», dijo él, y por segunda vez ese día compartieron una comida en silencio. Pero este silencio estaba aún más cargado. Giuseppina era hiperconsciente de cada sonido: el tintineo de los cubiertos en los platos, el sonido de él al masticar, su propia respiración. Era una intimidad incómoda y, sin embargo, extrañamente agradable. No se sentía solo una viuda sirviendo comida. Se sentía una mujer compartiendo mesa con un hombre, y esa sensación, tan simple y tan fundamental, era algo que pensaba que había perdido para siempre. Después del almuerzo, Lorenzo volvió al trabajo con una energía renovada. Giuseppina limpió la cocina y se sentó en su sillón en la sala, intentando leer un libro, pero las palabras no tenían sentido. Su atención estaba atrapada por los sonidos que venían de arriba. El sonido del montaje era metódico, rítmico, un clic, un zumbido, un golpe suave. Era el sonido de un rompecabezas que se resolvía, de un orden que se creaba a partir del caos de las piezas sueltas. El olor a pino se intensificó, impregnando toda la casa. Ya no era solo un aroma extraño, estaba empezando a fundirse con los olores familiares de su casa, creando una nueva identidad olfativa para su hogar. Giuseppina cerró los ojos e inspiró profundamente. Era un olor limpio, fresco, el olor de un bosque después de la lluvia. Era el olor de un comienzo. Pensó en su viejo armario de nogal. Su olor era el del tiempo, de la historia, de la lenta y natural descomposición. Este nuevo olor era lo opuesto. Era el olor del futuro, de páginas en blanco, y eso la asustaba y la excitaba en igual medida. Su hija, Elena, había elegido el armario, de madera clara, para iluminar la habitación, había dicho. A Giuseppina siempre le había gustado la oscuridad reconfortante del nogal. La luz, para ella, revelaba demasiado: las arrugas, el polvo, las imperfecciones. Había pasado la última década refugiándose en las sombras de su viudez. La idea de una habitación más clara, más brillante, era desconcertante. ¿Qué vería ella en esa nueva luz? Se levantó y subió las escaleras, movida por una curiosidad que no pudo contener. Se detuvo en lo alto, observando sin ser vista. El armario estaba casi completo. Era más alto y más elegante que el antiguo. La madera de pino clara, con sus vetas suaves, parecía absorber la luz en lugar de repelerla. Lorenzo estaba instalando los estantes interiores, su cuerpo moviéndose con una precisión fluida dentro del espacio limitado. No era solo un trabajador, era un artesano. Había un cuidado en sus movimientos, una atención al detalle que Giuseppina apreciaba. No estaba solo juntando piezas, estaba dando vida a un objeto.
y al hacerlo, estaba inyectando su propia energía, su propia vitalidad, en ese rincón de su habitación. Sintió una punzada de algo que tardó en identificar. Gratitud. Estaba agradecida a Elena por haber insistido. Estaba agradecida a este extraño por estar construyendo algo hermoso en su casa. El cambio que tanto temía estaba sucediendo ante sus ojos, y no era tan terrible como había imaginado. Era interesante. Mientras observaba a Lorenzo trabajar, un pensamiento herético se le ocurrió. Quizás su santuario no necesitaba ser un mausoleo. Quizás podía ser un lugar de vida, y no solo de memoria. La idea era tan radical, tan contraria a todo lo que ella se había convertido, que la dejó sin aliento. Retrocedió silenciosamente, bajando las escaleras antes de que él pudiera verla. Se sentó de nuevo en su sillón, el corazón latiendo un poco más rápido. El olor a pino ahora parecía una promesa de que, incluso cuando crees que todo ha terminado, la vida puede, a veces, ofrecer un nuevo comienzo, con un olor diferente. Y por primera vez en 11 años, Giuseppina no retrocedió ante esa posibilidad. En cambio, la inspiró. La última pieza que se instaló fue la puerta derecha, que era un espejo de cuerpo entero. Lorenzo la sacó con cuidado del embalaje de cartón y poliestireno, su reflejo y el de la habitación apareciendo distorsionados en la superficie protectora de plástico. «Necesito su ayuda una vez más, señora, si no le importa», dijo. «Esta es más ligera, pero es de cristal. Necesito que la sujete en vertical mientras alineo las bisagras». Giuseppina entró en la habitación, el corazón latiendo con una aprensión familiar. Esta vez, cuando se acercó, estaba más preparada para la proximidad. Se posicionaron a cada lado del espejo, sus manos sujetando los bordes. Él retiró la película de plástico protectora con un gesto rápido, y de repente, allí estaban, reflejados. Giuseppina se vio a sí misma como no se había visto en años, no el vistazo rápido en el pequeño espejo del baño, sino la figura completa, sin filtros, bajo la clara luz de la tarde. Vio a una mujer pequeña y encorvada, con el pelo completamente blanco, el rostro un mapa de arrugas. Su vestido gris parecía triste y sin forma, y a su lado, en un contraste brutal, estaba él, alto, fuerte, la piel bronceada, el pelo oscuro cayendo sobre la frente. La vida pulsaba en él. A su lado, ella parecía un fantasma, una figura desvaída del pasado. El enfrentamiento fue brutal. La imagen en el espejo confirmó todas sus inseguridades, todo lo que sentía sobre sí misma, que era vieja, gastada, invisible. Bajó la vista, incapaz de seguir mirando esa cruel yuxtaposición. «Vale, ¿puede levantar un poco su lado? Solo 1 centímetro», dijo la voz de Lorenzo, ajena a su torbellino interior. Ella obedeció, su atención centrada en la tarea. Él encajó la bisagra superior, luego la inferior. «Perfecto. Ya puede soltar». Ella retrocedió, pero su mirada fue atraída de nuevo hacia el espejo. Ahora que Lorenzo se había apartado para ir a buscar el atornillador, su imagen estaba sola en el espejo, y sin la comparación directa con él, vio algo diferente. Sí, vio las arrugas, el pelo blanco, pero también vio la fuerza en sus ojos oscuros, ojos que habían sido testigos de casi 3/4 de siglo de vida, de amor, de pérdida. Vio la dignidad en su postura, aunque estuviera un poco encorvada. Vio sus manos, que habían creado, cuidado, consolado. El espejo no mentía. Era vieja, pero quizás vieja no era sinónimo de acabada. Quizás solo era otra palabra para experimentada, para resiliente. Lorenzo volvió y abrió y cerró la puerta del espejo varias veces, probando la alineación. Cada vez que la puerta se movía, su reflejo aparecía y desaparecía, como un parpadeo. En una de esas veces, sus ojos se encontraron con los de ella en el espejo. Él sonrió, una sonrisa de satisfacción por el trabajo bien hecho. «Quedó perfecto», dijo. Giuseppina no respondió. Estaba mirando su propio reflejo, el fantasma de una sonrisa que se formaba en sus propios labios en respuesta a la de él. En el espejo, por un fugaz instante, no vio solo a la viuda de Salvatore Ricci. Vio a Giuseppina, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, se preguntó quién era esa mujer, qué quería, de qué era todavía capaz. El espejo no era un juez, era una pregunta, y ella no tenía respuesta. Todavía no. Mientras Lorenzo daba los toques finales,
Limpiando sus huellas dactilares del espejo y guardando sus herramientas, la mente de Giuseppina viajó hacia atrás en el tiempo. La visión de él trabajando, la forma en que su cuerpo se movía con propósito y fuerza, despertó un recuerdo específico de Salvatore, un recuerdo que no estaba teñido de tristeza, sino de una tierna calidez. Recordó cuando eran recién casados y se mudaron a esa misma casa, que entonces era poco más que una ruina. Salvatore, con la edad de Lorenzo en aquel entonces, pasaba todos los fines de semana trabajando en ella. Lo recordó arreglando el tejado, con el torso desnudo brillando de sudor bajo el sol de verano, sus músculos jóvenes y fuertes. Lo recordó construyendo los estantes de la cocina, silbando una canción popular mientras medía y cortaba la madera. En aquel tiempo, ella no solo veía su fuerza, participaba en ella, le sujetaba las tablas, le pasaba los clavos, le traía limonada fresca. Eran un equipo, construyendo su vida juntos, literalmente, con sus propias manos. El olor a serrín se mezclaba con el olor de la salsa de tomate que ella preparaba para la cena. La casa se llenaba de los sonidos de su trabajo y de sus risas. Este recuerdo, a diferencia de muchos otros, no la hizo llorar. En cambio, le trajo una sonrisa a los labios. Ver a Lorenzo allí, en ese mismo espacio, no era una traición a la memoria de Salvatore, como había temido. Era un eco, un recordatorio de que la vida es un ciclo de construcción, de esfuerzo, de vitalidad. El joven en su habitación no estaba reemplazando a Salvatore, estaba, sin saberlo, honrando el mismo espíritu de creación y de cuidado que su marido había tenido. Se dio cuenta de que, en los últimos años, sus recuerdos de Salvatore se habían vuelto estáticos, atrapados en sus últimos días de enfermedad y fragilidad. Recordaba al hombre enfermo que necesitaba su cuidado, al cuerpo frágil en la cama. Se había olvidado, o quizás había bloqueado, el recuerdo del hombre vibrante que había sido, el hombre que la había hecho reír, que la había hecho girar en la cocina, que había construido su casa. Lorenzo, con su energía y su juventud, había abierto esa puerta sin querer. La había hecho recordar a Salvatore en su mejor momento, y ese recuerdo era un regalo. El fantasma de Salvatore que ahora flotaba en la habitación no era el de la enfermedad y la muerte, era el fantasma sonriente de su juventud, un fantasma que no la atormentaba, sino que la confortaba. «Listo, señora. Terminado». La voz de Lorenzo la devolvió al presente. Miró el armario nuevo, brillante y sólido, y luego miró a Lorenzo. «Ha hecho un trabajo excelente», dijo, y las palabras le salieron del corazón. «Mi marido habría apreciado su trabajo. A él también le gustaba construir cosas». Lorenzo sonrió, una sonrisa cansada pero satisfecha. «Es un honor escuchar eso». En ese momento, los dos hombres, el vivo y el muerto, coexistieron pacíficamente en el corazón de Giuseppina. Uno era su pasado, su cimiento. El otro era un catalizador inesperado, el hombre que, sin querer, la había ayudado a recordar que el amor que ella y Salvatore compartieron no era sobre el final, sino sobre todo lo que habían construido juntos. Y eso, se dio cuenta, nunca podría ser desmontado. El armario estaba montado, las herramientas se estaban guardando. El día de trabajo llegaba a su fin. Lorenzo se movía por la habitación, recogiendo los últimos trozos de cartón y plástico. Giuseppina lo observaba, sintiendo una extraña mezcla de alivio y una inexplicable reticencia a que se fuera. La casa volvería a ser silenciosa, y no estaba segura de si quería eso. «Solo necesito bajar las piezas del armario viejo a la furgoneta y listo», dijo él, limpiándose el polvo de los pantalones. Se dirigió a la puerta de la habitación, pero una de las grandes puertas de nogal que habían apoyado contra la pared se deslizó un poco, bloqueando parcialmente el paso. «Ah, esta terca», dijo con una risa. Intentó moverla solo, pero el ángulo era incómodo. La puerta era pesada y maciza. Gruñó con el esfuerzo, sus pies resbalando un poco en el suelo pulido. «Espere, le ayudo», dijo Giuseppina, moviéndose instintivamente hacia adelante. «No, señora, no se preocupe, yo puedo...» Pero ella ya estaba allí, sus manos aferrando el borde de la puerta. Juntos, intentaron levantarla y apartarla del camino. Por un momento, la puerta pareció ceder, pero luego su peso se desplazó inesperadamente y empezó a inclinarse hacia ellos. Para evitar que cayera, Lorenzo dio un paso rápido hacia adelante, su cuerpo presionándose contra la puerta. Giuseppina, al otro lado, fue empujada hacia atrás,
quedando atrapada entre la pesada puerta y la pared. El espacio era mínimo. De repente, estaban increíblemente cerca, separados solo por una delgada tabla de madera vieja. El mundo de Giuseppina se encogió a ese espacio minúsculo. Podía sentir el esfuerzo del cuerpo de él a través de la madera, la fuerza de sus músculos sosteniendo el peso. Su rostro estaba a meros centímetros del de ella, por encima del borde de la puerta. Podía ver las pequeñas gotas de sudor en su frente, la concentración en sus ojos oscuros. Sintió el calor de su aliento en su mejilla, su olor, pino, sudor, su esencia masculina. La envolvió, abrumador y vertiginoso. Fue una sobrecarga sensorial, el esfuerzo físico, la proximidad inesperada, el olor, el calor. Todo se juntó y la golpeó con la fuerza de una ola. Una presa que había construido alrededor de su corazón durante 11 años, ladrillo a ladrillo de soledad y resignación, cedió, no con una grieta, sino con una explosión. Y fue entonces cuando gritó. No fue un sonido fuerte, fue un grito interno que escapó como un jadeo agudo y ahogado. ¡Ah! Un sonido que era una mezcla de shock, de miedo, de asombro y de un torrente de sentimientos para los que no tenía nombre. Era el sonido de la vida regresando violentamente a un cuerpo que se había olvidado de cómo sentirla. Era el sonido del despertar. Sus ojos se encontraron con los de ella. Había confusión en su rostro. ¿Está bien, señora? ¿La he lastimado? Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Lágrimas no de tristeza, sino de pura y abrumadora emoción. Se sentía viva, dolorosamente, gloriosamente, terriblemente viva, y la sensación era tan intensa que era casi insoportable. Con un último esfuerzo, él logró estabilizar la puerta y apartarla. El espacio se abrió de nuevo entre ellos. El aire se precipitó en los pulmones de Giuseppina. Se apoyó en la pared, con las piernas temblando, la mano en el pecho, tratando de calmar el galope de su corazón. El grito aún resonaba dentro de ella, una vibración que recorría todo su ser. Había gritado, no por el peligro de la puerta, sino por el peligro de sentir de nuevo. Lorenzo la miraba con una preocupación genuina en su rostro. «Señora, ¿está segura de que está bien? Está pálida. ¿Quiere que le traiga un vaso de agua?» Él no había entendido. Para él, su grito había sido una reacción natural al susto de casi ser aplastada por una pesada puerta. No podía saber la tormenta que ese momento había desatado dentro de ella. Y por esa ignorancia, Giuseppina sintió una oleada de alivio. Su secreto, su convulsión interior, estaba a salvo. «Estoy bien, logró decir finalmente con la voz ronca. Fue solo el susto. La edad ya no perdona estos sobresaltos. Intentó una débil sonrisa, esperando que fuera convincente. Él no pareció del todo convencido, pero asintió. «Lo siento, debería haber tenido más cuidado. No fue su culpa. Estas cosas viejas tienen vida propia», dijo ella, recuperando ya un poco la compostura. El momento de intensidad se rompió, disipándose en el aire polvoriento del pasillo como humo. Lorenzo, siempre profesional, volvió a su tarea. Esta vez, movió la puerta con una cautela redoblada, logrando bajarla sin más incidentes. Giuseppina permaneció apoyada en la pared un momento más, respirando hondo, tratando de anclarse de nuevo en la realidad. Bajó las escaleras lentamente, con las piernas aún un poco inestables. Lo encontró en la sala, preparándose para llevar la primera pieza del viejo armario a la furgoneta. El ambiente entre ellos había cambiado. Había una nueva conciencia, una ligera extrañeza. Él evitaba su mirada, quizás por vergüenza por el incidente. Ella, por su parte, se sentía demasiado expuesta, como si sus emociones estuvieran estampadas en su rostro, para que él las leyera. Se sentó a la mesa de la cocina, observándolo hacer los viajes entre la casa y la furgoneta. Cada vez que pasaba, cargando un trozo de su vida pasada, sentía una punzada, pero el dolor ahora quedaba eclipsado por la reverberación de lo que había sucedido en el pasillo. Su mente no dejaba de reproducir el momento, la proximidad, el olor, el grito. Intentó racionalizar. Era solo una reacción física, la soledad prolongada, la edad, la sorpresa. Todo había conspirado para crear una respuesta exagerada a un simple estímulo, pero en el fondo, sabía que era más que eso. No solo había reaccionado su cuerpo, había sido su alma, un alma que había sido puesta en hibernación y que, de repente,
había sido arrancada de su sueño con un choque eléctrico. Cuando Lorenzo regresó de su último viaje, el espacio en la sala donde había estado el viejo armario desmontado estaba vacío. Se secó el sudor de la frente. «Bueno, eso es todo», dijo con la voz un poco cansada. «El armario nuevo está montado y el viejo está en la furgoneta. Lo llevaré al centro de reciclaje». «Gracias», dijo Giuseppina, su voz apenas un susurro. Se levantó y fue a buscar su monedero. La transacción del pago pareció surrealista, un regreso mundano a un día que había sido cualquier cosa menos eso. Le entregó los billetes, sus dedos rozando brevemente los de él. Esta vez no hubo descarga, solo la textura familiar del papel y la piel. La tormenta había pasado. Lo que quedaba era una extraña calma, la quietud que sigue a un gran terremoto, donde el paisaje, aunque parezca el mismo, ha sido irrevocablemente alterado. Lorenzo contó el dinero y lo guardó en su cartera. Luego, recogió su caja de herramientas y su mochila. Estaba listo para partir. Su presencia, que había llenado la casa durante todo el día, ahora se replegaba, preparándose para desaparecer. Se detuvo junto a la puerta principal, volviéndose hacia ella. «Gracias por todo, señora Giuseppina, por el café, por el almuerzo y por la ayuda», sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos amables. «Espero que disfrute del armario nuevo». «Estoy segura de que lo haré», respondió ella. Su voz sonaba más estable de lo que se sentía. «Gracias a usted, por su trabajo». Hubo una pausa, un momento en el que se podría haber dicho algo más. «Pero, ¿qué? Ten cuidado en la carretera de vuelta a Turín. Espero que a tu mujer le guste la cena». Todo sonaba inadecuado, trivial, y lo que ella realmente sentía, la magnitud del impacto que él había tenido en ella, era imposible de articular. Así que se quedaron allí, en silencio, un hombre joven y una mujer anciana, dos extraños cuyas vidas se habían cruzado durante unas horas por culpa de un mueble. Y sin embargo, para Giuseppina, parecía mucho más significativo que eso. «Bueno, adiós, señora», dijo él finalmente. «Adiós, Lorenzo», respondió ella, usando su nombre de pila por primera vez. Él salió y cerró la puerta tras de sí. El clic de la cerradura fue un sonido definitivo, final. Giuseppina se quedó inmóvil en el pasillo, escuchando sus pasos alejarse por el pavimento de piedra. Escuchó el sonido de la puerta de la furgoneta al cerrarse, el motor al arrancar, el ruido del vehículo al alejarse, disminuyendo gradualmente hasta ser engullido por el silencio de la tarde. Y entonces, el silencio regresó, pero era un silencio diferente. Antes, el silencio de su casa era una presencia familiar, una manta pesada pero reconfortante. Ahora, el silencio era un vacío. Se definía por la ausencia de él. Cada rincón de la casa parecía hacer eco de su falta. El aire todavía contenía el tenue aroma de pino y de su sudor, pero se estaba disipando rápidamente, como un fantasma que se desvanece. Recorrió la casa, tocando los lugares donde él había estado. La silla en la cocina donde se había sentado, la pared del pasillo donde se había apoyado, el nuevo armario en la habitación. La casa era la misma, pero la veía con otros ojos. Él la había atravesado como un cometa, dejando un rastro de perturbación y de luz. Subió a la habitación y se detuvo frente al armario. Su superficie clara y lisa reflejaba la luz de la tarde. Estaba perfecto, inmaculado y vacío. Abrió las puertas. El olor a pino era ahora abrumador. Un olor a potencial, a espacio esperando ser llenado. El día había sido una montaña rusa de emociones que la había dejado agotada. Se sentó en el borde de su cama, el mismo lugar donde se sentaba todas las noches desde hacía 50 años. Pero hoy, todo parecía diferente. La habitación, la casa, ella misma. Se había cerrado una puerta, la puerta de su casa cuando Lorenzo se fue. Pero Giuseppina tuvo la sensación inquebrantable de que otra, una puerta dentro de sí que había estado cerrada y oxidada durante años, acababa de abrirse, y no tenía la menor idea de lo que iba a encontrar al otro lado. Giuseppina permaneció sentada en la cama durante un largo rato, mientras la luz de la tarde se transformaba en el brillo dorado del atardecer. El armario nuevo frente a ella parecía un monumento silencioso al día que había pasado. Su vacuidad era un desafío. Lentamente, como si despertara de un trance, se levantó, se dirigió a las pilas de ropa que aún cubrían su silla y su viejo baúl. Eran su vida entera, allí expuesta, la ropa de Salvatore,
su propia ropa, las sábanas, las toallas, todo esperando un nuevo hogar. Empezó por las cosas de él. Cogió su abrigo de lana gris, lo olió una última vez. Su aroma casi había desaparecido, reemplazado por el olor a pino que ahora dominaba la habitación. Con una solemnidad casi ceremonial, dobló el abrigo con cuidado, pero en lugar de ponerlo en el nuevo armario, lo llevó hasta el viejo baúl de madera a los pies de la cama. Lo abrió. Dentro había otras reliquias que no había podido tirar: su reloj de pulsera roto, sus gafas de leer, su sombrero preferido. Colocó el abrigo dentro, junto a las demás cosas. Hizo lo mismo con sus camisas y pantalones. Una a una, las dobló y las guardó en el baúl. No las estaba tirando. Les estaba dando un lugar de honor. El baúl sería su archivo, su altar de memorias. El nuevo armario, decidió en ese momento, no sería una tumba para el pasado, sería para el presente. Cuando terminó con la ropa de Salvatore, se volvió hacia la suya, cogió el primer vestido de la pila, uno de sus muchos vestidos grises y sin forma. Lo miró, luego miró su reflejo en el espejo del armario. Esa no era ella, era el personaje que había estado interpretando, la viuda, la nonna, la mujer invisible. Con una decisión repentina, apartó ese vestido, en una pila separada. Hizo lo mismo con otros 3 vestidos oscuros y un abrigo negro que llevaba 20 años usando. Eran su armadura, pero de repente se sentía asfixiada por ella. Entonces, sus dedos encontraron el vestido de verano, el de algodón con las pequeñas flores azules, el que no había usado en más de una década. Se lo sujetó delante, mirándose en el espejo. El color era suave, alegre. Pertenecía a una época en la que sonreía más fácilmente, una época en la que era la Giuseppina de Salvatore, y no solo su viuda. Dudosa, abrió la puerta del nuevo armario y colgó el vestido en la barra. Fue la primera prenda en entrar en el espacio vacío. Solo, el vestido parecía pequeño y un poco triste, pero era un comienzo. Era una mancha de color en un lienzo en blanco. Continuó guardando su ropa, pero con un nuevo criterio. Guardó las cosas que le gustaban, las que le aportaban comodidad o un buen recuerdo. La pila para donar creció. Estaba haciendo una selección no solo de su armario, sino de su vida. ¿Qué quería conservar? ¿Qué estaba dispuesta a dejar ir? Cuando terminó, el armario no estaba lleno. Había mucho espacio vacío. Estantes vacíos. Cajones vacíos. El vacío no la asustó. Al contrario, le pareció acogedor. Era espacio para respirar. Espacio para algo nuevo. Quizás ropa nueva. Quizás nuevos recuerdos. Quizás, solo quizás, una nueva versión de sí misma. Miró su reflejo una última vez antes de cerrar las puertas. La mujer en el espejo parecía cansada, pero sus ojos tenían un brillo que no estaba allí por la mañana. El grito la había vaciado, y el armario vacío frente a ella era el reflejo perfecto de su estado interior. Y por primera vez, Giuseppina sintió que el vacío no era una ausencia, sino una posibilidad. La mañana siguiente comenzó como todas las demás. El crujido del suelo, el murmullo del café, el cacareo de las gallinas. La rutina era la misma, un ancla familiar en un mar de nuevas sensaciones. Pero cuando Giuseppina entró en su habitación para vestirse, todo era diferente. Lo primero que notó fue la luz. El armario de pino claro reflejaba la suave luz del amanecer, haciendo que la habitación pareciera más grande, más aireada. No era la luz dura e inquisitiva que había temido. Era una luz amable, que parecía barrer las sombras de los rincones. Abrió la puerta del espejo. Su reflejo la saludó. Hoy no retrocedió. Se miró con una curiosidad tranquila. Abrió la otra puerta. Su ropa estaba allí, ordenada, con espacio entre las prendas. El vestido de flores azules colgaba en el medio, un toque de color entre los tonos neutros. Extendió la mano hacia su habitual vestido gris. Sus dedos tocaron la tela familiar. Pero luego, su mirada se desvió hacia el vestido azul. Dudó. Parecía una tontería. ¿A dónde iría con un vestido así? Era solo un miércoles normal. Solo iba a cuidar el jardín y quizás ir al mercado. Te pareces al cielo de primavera. La voz de Salvatore resonó en su mente. Miró por la ventana. El cielo era de un azul pálido, salpicado de nubes blancas. Era, de hecho, un cielo de primavera. Con un movimiento que pareció a la vez impulsivo y monumental, descolgó el vestido azul de la percha. El algodón era ligero y fresco contra su piel. Se abrochó los botones, sus manos temblando un poco.
El vestido le quedaba un poco más holgado de lo que recordaba, pero todavía le sentaba bien. Se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada era la misma Giuseppina de siempre, pero el suave azul del vestido lo cambiaba todo. Aportaba color a sus mejillas, hacía que sus ojos parecieran menos cansados. No la hacía parecer más joven, la hacía parecer presente. Se sintió absurdamente tímida, como una adolescente probándose su primer vestido de fiesta. ¿Y si alguien la veía? ¿Qué dirían las otras mujeres del pueblo? Mirad a la viuda Ricci, qué presumida. El pensamiento la hizo querer quitarse el vestido y volver a la seguridad de su gris. Pero entonces, otra voz, una voz nueva y sorprendentemente fuerte, habló dentro de ella. ¿Y qué importa lo que digan? Era su vida, su casa, su cuerpo, su ropa, su elección. Dio una vuelta frente al espejo. La tela ligera giró alrededor de sus rodillas. Una pequeña sonrisa, genuina y un poco pícara, jugó en sus labios. Fue un acto de rebelión. Un acto pequeño, silencioso, que nadie más en el mundo vería, pero para ella era una revolución. Decidió que no iría al mercado. En su lugar, pasó la mañana en su jardín. El sol calentaba sus hombros a través del fino algodón. Sintió la brisa en sus brazos. Se sintió menos como una guardiana del jardín y más como una parte de él. Otra flor floreciendo tardíamente bajo el cielo de primavera. El vestido azul no era solo un trozo de tela, era un permiso, el permiso que se dio a sí misma para finalmente volver a vivir en color. El teléfono sonó a última hora de la tarde. Era Elena. «¿Mamá? ¿Y bien? ¿Llegó el armario? ¿Fue todo bien?» La voz de su hija estaba llena de una ansiosa expectación. Giuseppina estaba sentada a la mesa de la cocina, desgranando guisantes frescos de su jardín. Sonrió al teléfono. «Sí, hija. Llegó. Todo fue bien. ¿Y entonces? ¿Te gusta? ¿Es como en las fotos? ¿El montador fue amable?» Elena disparó las preguntas, una tras otra. «Sí, me gusta», dijo Giuseppina, y su propia voz le sonó diferente, más ligera. «Es muy bonito. Ilumina toda la habitación». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Elena, que estaba acostumbrada a las respuestas monosilábicas y resignadas de su madre, pareció sorprendida. «¿De verdad? ¿Te gusta de verdad?» «Sí, tenías razón. Ya era hora de un cambio». Esta admisión, viniendo de su madre terca y reacia al cambio, fue tan chocante para Elena que se quedó en silencio por un momento. «Me alegro mucho de oír eso, mamá». Su voz estaba cargada de alivio y emoción. «¿Y el chico? ¿No te dio mucho trabajo?» Giuseppina pensó en Lorenzo, en su fuerza, su amabilidad, su abrumadora proximidad. Pensó en el grito. «No, fue muy profesional y muy trabajador», dijo, escogiendo sus palabras con cuidado. «Un buen chico. Genial. Sabía que iría bien». Hablaron unos minutos más sobre los nietos, sobre el tiempo. La conversación fue la de siempre, pero el tono era diferente. Giuseppina se encontró compartiendo un pequeño detalle sobre su jardín, contando una anécdota sobre una de sus gallinas. Estaba participando en la conversación, no solo respondiendo. Antes de colgar, Elena dijo: «Te siento diferente, mamá. Tu voz está diferente». «Es solo el sol», dijo Giuseppina mirando por la ventana. «Hoy hace un día precioso. Me alegro. Te quiero, mamá. También te quiero, hija». Y... Elena... «¿Sí? Gracias. Por el armario». Cuando colgó el teléfono, Giuseppina sintió una oleada de cariño por su hija. Elena, a su manera urbanita y apresurada, solo quería lo mejor para ella. Le había hecho un regalo que era mucho más que un mueble. Le había dado un empujón, una perturbación necesaria. Había enviado a un extraño a su casa, y ese extraño, sin saberlo, había abierto una ventana. Miró los guisantes verdes y brillantes en su cuenco, pequeñas esferas de vida. Se sentía un poco como ellos, como si hubiera estado encerrada en una vaina oscura durante mucho tiempo, y ahora, finalmente, estuviera siendo expuesta a la luz. La canción de su vida seguía siendo la misma melodía suave de siempre, pero hoy, por primera vez, parecía haber una nueva nota, una nota de esperanza, clara e inesperada, resonando en medio del silencio. El sábado, Giuseppina decidió ir al mercado semanal en la piazza principal. Era un ritual que mantenía, pero que se había convertido más en un deber que en un placer. Iba temprano, compraba lo que necesitaba,
y volvía a casa antes de que la plaza se llenara demasiado. Esa mañana, sin embargo, algo era diferente. Mientras se vestía, se detuvo frente al nuevo armario. El vestido azul parecía demasiado atrevido para el mercado, pero encontró una blusa de lino de un suave tono lavanda, que no había usado en años. La combinó con una falda oscura. No era un cambio radical, pero era una concesión al color, y, en lugar de recogerse el pelo en un moño severo, lo dejó suelto sobre los hombros. Cuando salió de casa, el aire de la mañana era fresco. El pueblo despertaba, el sonido de las persianas al abrirse y el olor a café flotando desde las ventanas. Mientras caminaba por las calles de piedra, se sintió diferente. Normalmente, caminaba con la cabeza gacha, la mirada fija en el camino por delante. Hoy, se encontró mirando hacia arriba. Se fijó en los detalles que su dolor le había impedido ver. La forma en que la bugambilla púrpura se derramaba sobre un muro de piedra. El gato atigrado desperezándose al sol en el alféizar de una ventana. Las risas de dos niños corriendo detrás de una paloma. El mundo estaba lleno de pequeñas bellezas, pequeñas explosiones de vida, y ella lo había estado atravesando con los ojos cerrados. Llegó a la piazza. Estaba vibrante de color y sonido. Los puestos de verduras con sus tomates rojos, berenjenas moradas y calabacines verdes. El puesto de quesos, con su aroma fuerte y picante. El puesto de flores, una explosión de colores. Normalmente, veía todo esto como un telón de fondo para su tarea. Hoy, lo veía como un cuadro vivo. «Buongiorno, donna Giuseppina», la saludó el frutero, un hombre robusto llamado Franco. «Buongiorno, Franco. Sus melocotones se ven maravillosos hoy», respondió ella, y se sorprendió del calor en su propia voz. Mientras escogía su fruta, escuchó que la llamaban. Era su vecina, María, una mujer de su edad, también viuda. «Giuseppina, estás tan diferente hoy. Ese color te sienta tan bien», dijo María, sus ojos curiosos examinándola. En lugar de sentirse avergonzada, Giuseppina sonrió. «Gracias, María. Me apetecía cambiar un poco». No se dio prisa. Paseó por la plaza, deteniéndose a charlar con gente que conocía desde hacía años, pero con la que rara vez intercambiaba más que un saludo. Habló del tiempo, de las cosechas, de los nietos, pequeñas conversaciones, pero que la hacían sentir conectada, parte del tapiz del pueblo, y no solo un hilo suelto en el borde. Se sentó un momento en un banco de piedra, observando la vida desarrollarse ante ella, los jóvenes flirteando cerca de la fuente, los ancianos jugando a las cartas a la sombra de la iglesia, las madres llamando a sus hijos. Todo esto siempre había estado allí. Era ella la que no estaba. Había estado viviendo en una casa silenciosa en medio de una fiesta ruidosa. No era que su nostalgia por Salvatore hubiera desaparecido. Él estaba con ella, una presencia cálida en su corazón. Pero el dolor agudo que la había aislado se había transformado en algo más suave. Una tierna melancolía que podía coexistir con la belleza del presente. Cuando finalmente se levantó para ir a casa, con su cesta llena de compras frescas, se sintió ligera. Sus pasos en el pavimento de piedra parecían más firmes. No estaba huyendo de la plaza, estaba saliendo de ella, llevando un poco de su vida y de su color consigo. El camino de vuelta a casa no pareció un regreso a la soledad, sino un regreso a un lugar que, lentamente, estaba volviendo a ser un hogar. Giuseppina estaba de pie junto a la ventana de su cocina, una taza de café caliente calentándole las manos. Afuera, el cielo por el este comenzaba a clarear, pasando de un azul oscuro aterciopelado a un lila suave. Era su hora preferida del día, la hora del silencio antes de que el mundo despierte. La vieja radio estaba apagada. Hoy, prefería escuchar la sinfonía de la mañana, el primer canto de un pájaro, el susurro del viento en las hojas de las vides, el sonido lejano de un tractor comenzando su jornada en los campos. Su casa parecía respirar con ella. El olor a pino del nuevo armario se había suavizado, mezclándose con el olor a café y a pan, creando un aroma que era únicamente suyo, un aroma de pasado y de presente, de memorias y de posibilidades. Pensó en el día que Lorenzo vino. Parecía haber sido hace una eternidad y, al mismo tiempo, ayer. Había sido solo un chico haciendo su trabajo, una pieza anónima en un pedido hecho por su hija. Él probablemente nunca volvería a pensar en ella. Pero para Giuseppina, había sido un terremoto, un mensajero involuntario. No le había dado nada,
excepto su presencia, su vitalidad. Y eso, se dio cuenta, había sido suficiente para despertarla de su largo sueño. Su grito en aquel pasillo. Ahora, al pensar en ello, no sentía vergüenza. Sentía una extraña ternura por esa mujer asustada que había gritado. Aquel grito no había sido un final, sino un comienzo, el primer sonido de una voz que había estado silenciosa durante demasiado tiempo. El sol apareció por encima de la colina, derramando una luz dorada sobre el paisaje del Piamonte. Giuseppina observó la luz tocar sus rosas, sus geranios, las piedras de su patio. La luz entró en su cocina, iluminando el vapor que salía de su taza. No sabía lo que le deparaba el futuro. Probablemente, días muy parecidos a los que ya conocía. Cuidaría su jardín, cocinaría sus comidas, hablaría con su hija por teléfono. Pero algo fundamental había cambiado. La soledad ya no era una prisión, era un espacio que podía llenar como quisiera, con colores, con música, con conversaciones en la plaza, con la simple alegría de sentir el sol en su piel. Terminó su café y puso la taza en el fregadero. Se dirigió a la habitación y abrió las puertas del nuevo armario. Dentro, su ropa esperaba. El vestido azul estaba allí. Una promesa silenciosa. Quizás se lo pondría de nuevo pronto. A sus 72 años, Giuseppina Ricci no buscaba un nuevo amor o una gran aventura. Simplemente estaba reaprendiendo a vivir la vida que ya tenía, y se dio cuenta de que esa era, quizás, la mayor y más valiente aventura de todas. Miró su reflejo en el espejo, y esta vez sonrió. Era una sonrisa pequeña, tranquila, pero era real, y era suya. La nona en la casita de la esquina había despertado, y el día no había hecho más que empezar. La historia de Giuseppina no termina aquí. De hecho, recomienza con cada amanecer. Como la suya, existen innumerables historias de reinicios silenciosos, de corazones que vuelven a latir más fuerte en los lugares más inesperados. Son las historias que nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para abrir una ventana y dejar entrar la luz. Si este viaje al corazón del Piamonte y del alma humana ha resonado contigo, únete a nuestra comunidad. Suscríbete, deja tu me gusta y comparte en los comentarios qué color elegirías para pintar tu nuevo comienzo, porque cada historia compartida es una luz que encendemos en el mundo. Gracias por escuchar.